De Radio Moderna, Radio Papá, nada menos que al científico del campo jurídico, el doctor Rodríguez Medrano. Tiene los micrófonos, doctor Rodríguez Medrano, y vamos a empezar el programa con usted nuevamente la última media hora haciéndole una pregunta. Bienvenido, salude a su público. Buenos días amigos, buenos días, Enrique Arturo Chumbes, paisano, guía portugués, agradeciendo y bendiciendo las bondades del Divino Hacedor por un año más de vida, y a la vez, bueno, me siguen soportando por las cosas que vengo diciendo. Chao. Bien, doctor, he leído yo, y estaba anunciando en la radio, hacerle esta pregunta al aire, sobre el Poder Judicial, sobre la Constitución. He leído yo en la Constitución que dice que los jueces están prohibidos de hacer huelga, jueces vocales, jueces superiores, si no me equivoco, decía el texto claramente. Y ellos han hecho huelga. Y el Congreso, según entiendo yo, se encarga de fiscalizar. ¿Estoy errado? ¿Han cometido una infracción constitucional? ¿Han cometido un delito? ¿Cuál es el término que se utiliza para el Poder Judicial? ¿Cuál es la falta o delito que han cometido? Bueno, en primer lugar, hay que tener presente de que los jueces se deben a la Constitución, a la ley, y la deben de obedecer. Si no la obedecen, automáticamente están ya en una infracción, no solamente constitucional, hasta podría ser punible. Veamos nosotros lo que dice la Constitución. En el capítulo 9, referente al Consejo Nacional de la Magistratura, dispone en su artículo 153, prohibición a jueces y fiscales. Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicalizarse y de declararse en huelga. Por lo tanto, le corresponde... No hay nada que interpretar ahí. No, ¿qué vas a interpretar? Acá no es capricho, es la ley y la Constitución, la primera norma en jerarquía. Y está en el rubro y que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero como tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que todavía no está en nota de cumplir con sus funciones, y acá inclusive con nuestro director Salvador Otoya, en su artículo 152 establece: los jueces de paz y de primera instancia, los jueces de paz provienen de elección popular. Esa es una. Entonces, si no cumple con esta función de elección popular y ellos lo están haciendo, ¿qué significa? Es un desconocimiento también de la propia Constitución. Por eso es necesario que exista una reevaluación respecto a las funciones de las autoridades. Pero la pregunta que yo iba, ahora, ¿cuál es la sanción cuando un juez, un vocal... corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura? Y en cuanto al Congreso, no te olvides tú que solamente tiene facultad de investigar a los supremos. Por lo tanto... Nada más. Y lo demás ya le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, abiertamente ha salido en los diarios, o sea, no se puede negar un hecho. Y me extrañaba de que, por ejemplo, salgan a la puerta, se paren en la puerta, y eso, yo que estaba en el Poder Judicial, nunca se ha hecho. Que hemos protestado... Primera vez sí que he visto también yo. Sí, por eso, que hemos protestado, que hemos hecho, pero la ley te señala los parámetros, lo que tú debes hacer. Entonces esto significa ya un desconocimiento total de los propios magistrados, ¿no? La norma existente. Y eso te demuestra por qué está pasando también lo que está pasando. O sea, uno reclama justicia: señor, resuelve mi problema, dímelo sí o no, pero resuélvemelo. ¿Acaso lo hacen? Yo estoy pidiendo que mis procesos se declaren extinguidos. ¿Por qué? Porque son atípicos. ¿Cómo es posible que en una querella intervenga el Estado? Y ojo, no solamente eso, intervinieron los procuradores indebidamente. Y hasta ahora no se dice nada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Estado le haya dado dinero a los procuradores, hayan vivido de la teta del Estado, sin haber prestado juramento y haber cumplido con el requisito que la ley establece para poderlo ejercer? Tenemos el ejemplo de Venezuela. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no prestó juramento y le reservaron, porque a pesar de continuar en el cargo. Y acá no pasa nada. Entonces, no solamente están en inflación, están en hechos... ¿Y no era prudente del Congreso de la República llamar
a Iván Siqueiros y al otro, ¿cuál es el apellido del presidente del Poder Judicial? No tiene facultad de Consejo, perdón, el Congreso no tiene el Congreso no tiene facultad para llamarlo. No puede, porque eso le corre. Ellos solamente pueden intervenir a los supremos, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución. Nada más. Lo demás está justamente al Consejo Nacional de la Magistratura, y tan es así que está en el rubro del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura, que queda en Paseo de la República, fuera 39, si no me equivoco, tenía la facultad de llamarlos y emplazarlos. ¿Por qué están haciendo huelga y violando la Constitución? ¿Correcto? Es una atribución del Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, inclusive actuar de oficio. O sea, no... Hoy en día, ¿la jerarquía del Ministerio Público es la misma del Poder Judicial o no? Jerárquicamente. Son equivalentes. Pero o sea, siempre el Poder Judicial es más resolutivo que el Ministerio Público. Así es. Ahora, para que te des porque ha avanzado mucho el Poder Judicial, el Ministerio Público. Antes era como un apoyo, antiguamente. Siempre fue. ¿Correcto? Siempre fue. Ahora pero no. Ya es como entidad independiente, es acusatorio. Es el defensor de la legalidad. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo con esa función? Ni modo, pues. Ahora, fíjate, yo acabo de recibir una notificación que justamente la he traído para mostrártela. ¿Cómo es posible, no, que el propio fiscal, o sea, los propios fiscales que te dicen que son supremos, estén violando la Constitución y su ley orgánica? La ley orgánica del Ministerio Público no ha sido modificada en su artículo 81, todavía siguen siendo 4 fiscales reconocidos por su propia ley orgánica. Sí, existen más. ¿En qué se sustenta para la función jurisdiccional? Inclusive acá hemos mostrado ya de que la Junta de Fiscales Supremos y el Fiscal de la Nación pueden dar competencia y jurisdicción a un ente de la categoría y jerarquía del Supremo, pero sí se la pueden dar a las otras instancias porque la propia ley lo determina y le da esa atribución. Repítamelo despacio porque me gusta entender lo que escucho. De nuevo, por favor. ¿Qué está explicando usted? Imagínense que yo estoy a su lado y no le entiendo. Ajá. A mí me gusta que el público entienda lo que usted expresa. ¿Qué es lo que quiero decir? Dígame. Existen 4 fiscales reconocidos en la ley orgánica del Ministerio Público. Fiscal de la Nación, uno civil, uno penal, y el otro, el tercero, constitucional y social. Bien. Son 4, no hay más. Pero han nombrado a la doctora Echariz al Jurado Nacional de Elecciones. Viene la pregunta, si ella es una de las 4 y hay otros más allí que no tienen competencia ni jurisdicción establecida en la ley orgánica, en su ley orgánica, ¿a quién le correspondería que vaya? Y ojo, habría malversación de fondos, porque si no están reconocidos por ley, que es su ley orgánica, porque no ha sido modificada la norma, sigue vigente. Para que entienda el público, ¿Qué la ley orgánica es sus normas internas por las cuales se rigen ellos, ¿de acuerdo? Eso se refiere el doctor Carlos Rodríguez cuando habla de ley orgánica. Es la segunda norma de jerarquía, que dice, las leyes orgánicas te da a ti el parámetro, cómo vas a trabajar, cómo vas a distribuir tu función. Más allá no puedes pasar por los límites de la Constitución que te ha otorgado esa norma. Entonces, aquí interviene Carlos Mancilla Gardela, fiscal supremo, entre paréntesis P, o sea, provisional. Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo. Viene la pregunta, si es provisional, y existe una norma de acuerdo del Consejo de Junta de Fiscales de que no dan competencia firmada en esa época como fiscal de la Nación a Adelaida Bolívar. Entonces, ¿cómo es posible que se siga permitiendo? Yo le he pedido la nulidad. Le he dicho, oye... De dicha resolución. Claro, porque le pongo aquí, señor, usted no tiene competencia para intervenir en este proceso. Como fiscal supremo no está comprendido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Usurpa funciones públicas. Ni la Junta de Fiscales Supremos ni el fiscal de la Nación tienen facultad para designar o nombrar fiscales supremos provisionales, salvo el caso de vacante o impedimento de acuerdo con la ley de carrera judicial, por lo que es nula de pleno derecho, por lo que el delito la suspensión de los plazos para hacer valer mi derecho con arreglo a ley. Porque más allá, ya esto, inclusive tengo que ponerle su denuncia. Si no está previsto en la ley, no se le puede dar función. ¿Por qué? Porque el artículo 139 de la Constitución
inciso 19, establece pues la prohibición de darle posesión a los que no están, la prohibición de ejercer función jurisdiccional por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo bajo responsabilidad. Y si el fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales, permiten esto, ¿qué garantía puede tener el ciudadano peruano cuando la propia Constitución le dispone, oye, los fiscales tienen la obligación de defender la legalidad, de darte protección, y se está cumpliendo con este mandato? Atribución del Ministerio Público: promover de oficio o a petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Tú acá vienes diciendo... ¿Qué número de artículo? 159, inciso primero, mi estimado Arturo Chumbe. ¿Qué es lo que dice? Tú vienes hablando acá diciendo de que fiscales que apoyan a la policía a saquear los centros comerciales, ¿no? Sí. Entonces, y eso es cierto, está demostrado, inclusive en los diarios lo publicitan. Y eso inmediatamente debe intervenir para sancionar a ese fiscal. Porque son locales que están abiertos al público. No solamente al fiscal, sino debe haber al coronel, al general, al cargo, el oficial que esté a cargo de ese operativo. Porque solamente el policía puede intervenir en delitos flagrantes, previsto en la Constitución. Y cuando merece una investigación corresponde al fiscal hacerlo. Porque ya son dependientes, los policías son dependientes del Ministerio Público, de acuerdo con la nueva norma. Pero tú ves y estás ejerciendo hechos que no corresponden. El Poder Judicial lo mismo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Y de verdad que preocupa, porque tú estás hablándome de la huelga. Sí. ¿Cómo es posible que inclusive la propia Corte Suprema lo haya permitido? Ellos sí están en falta. Y no ha pasado nada. Ahora podríamos... Y no ha pasado nada. Ahora sí podríamos pensar en el artículo 317 que hablaba Alca el día de ayer sobre asociación ilícita para delinquir, porque esto sería una organización, entre todos se cubren, entre todos se protegen, como lo que está sucediendo con este Ministerio Público. ¿Cómo es posible que una juez que interviene en primera, segunda y tercera instancia, en un mismo proceso, diga no al lugar a apertura a proceso disciplinario, o no al lugar a proceso penal? Y le digo, oye, tampoco está nombrado de acuerdo con la ley, como lo estás tú. Ahora ya, mala suerte. La ley se tiene que aplicar, pero con rigor. Y aquel que infringe la norma, a la cárcel, para que el pueblo entienda y que existan jueces pues verdaderamente que den la cara. La ley no está hecha para que, ¿cómo se llama? Para que ellos hagan lo que les dé la gana, sino para hacerla cumplir, y empezando por ellos que la cumplan. Así es. Tú lo estás viendo que no la están cumpliendo. Es la norma la que la dice, no lo dice Alejandro Rodríguez Merano, por si acaso. Es la Constitución. No estoy en contra de ellos, porque soy parte de ellos. Pero es la ley. Y se tiene que decir, mala suerte. No se puede uno callar frente a las normas que están vigentes. ¿Y qué debe hacer el presidente? Tiene que votarlos a toditos. Una limpieza general. Eso es muy imposible. O sea, hay que fiscales para defender la legalidad, sin embargo, los fiscales están ahora ilegalmente en su puesto. Están haciendo lo que quieren. Ahora, inclusive, mira, la Corte Suprema tiene hecho un cuadrito de la estructura de la Corte Suprema. Presidente de la Corte Suprema, vocal de la OMA, vocal integrante del Consejo Ejecutivo y los 15 supremos que intervienen en las tres salas, civil, penal y constitucional. ¿No? Pero en los juicios, que por ejemplo el mío, de Fujimori y todas aquellas altas autoridades que teníamos la prerrogativa del artículo 99 de la Constitución que establece, ¿quién lo designa? La Sala Penal Permanente. ¿A quién designa la Sala Penal Permanente? A la sala que te va a conocer tu recurso como sala, o sea, sala superior, y al último vocal como vocal instructor, que viene a ser el juez instructor. Y a la vez, esta Sala Penal Permanente solicita que en vista de ello se nombre una sala transitoria. ¿Es dependiente de la Sala Penal Permanente o no? Está aquí en el cuadrito. Si es dependiente de la Sala Penal Permanente y de la Sala Transitoria, ¿cómo pueden conocer la Sala Transitoria los recursos de nulidad de los altos funcionarios? Ojo, que el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales establece que le corresponde a la Sala Civil.
Entonces, ¿se está violando? ¿Se ha violado la ley o no? Sí se violó. Si no, veamos el caso de Ana Casilla, Belaunde y otros más que fueron juzgados cuando verdaderamente se respetaba la ley. Así de que, ¿qué está pasando en el Perú, en nuestra patria? ¿Buscamos paz? ¿Puede haber paz con esta clase de magistrados? No, porque hay una desorganización total. No se está fiscalizando ni se está cumpliendo con la labor de ser juez de la independencia y de aplicar la ley con independencia. Y no está sujeto a nada. ¿Por qué no puede estar sujeto a nada? Porque el artículo 138 establece la independencia del Poder Judicial. Ahora han salido con las normas, dice, ejecutoria vinculante obligatoria. Hazme favor, una ejecutoria, una norma de quinta o sexta categoría, puede pasar por encima de los principios constitucionales. Ni hablar. Entonces, estas cosas suceden, pero está pasando y todos lo dejan pasar. Hablábamos de la SUNAT. Me dijiste tú la pregunta de cómo es posible que la SUNAT embargue y rompa la puerta y encima saque a remate las cosas, cuando la propia ley establece que los procesos administrativos... La SUNAT no solamente la SUNAT, la SAC, o sea, le hace su proceso al contribuyente, ellos mismos son Poder Judicial, juez y parte, te hacen un proceso y luego te dicen coactivo. Te embargan tu cuenta en el banco, te quitan tu carro, violando la Constitución. Entonces, sí. Artículo 138 y 139, ¿correcto, doctor? Así es. Ahora, ¿qué cosa dice el artículo 148 de la propia Constitución? Dice, las resoluciones administrativas que causan estados son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. O sea, dan validez a una resolución inclusive que todavía no ha estado consentida. Y esto es mandato constitucional. Pero por resoluciones administrativas te embargan, te multan, te ejecutan y encima te quitan todo lo que tienes. Entonces, ¿en dónde estamos? Ya estamos en una selva, sin orientación, perdidos allí. ¿Pero por culpa de quién? Y el Estado tiene que ponerse las barbas en remojo porque es necesario. Y el Congreso también, ponerse en orden. Igual como el propio presidente de la República que tiene ya tomó una acción. Acá como le venimos emplazando al señor Ollantumala, ponga usted orden en nuestra casa. Ese es el eslogan de Radio Moderna. Estamos viviendo prácticamente al margen de la ley, todos. No lo digo yo, lo están viendo ustedes, claro. Y yo solamente le leo la norma y ustedes piensan si estamos o no estamos dentro de la norma, protegidos por la ley. Para mí, no. No, pues. Yo no sé para ustedes. Para el pueblo todo el peso de la ley. En la realidad, ahora sí. Para el pueblo todo el peso de la ley. Fíjate, Tu boleguita pones, abres, unos viejitos que se jubilaron, viene la SUNAT, usted porque no dio boleta, cerrado 3 días. Sí, viene el fiscal, un abogado con título de fiscal que lo embistió la Constitución, llama a un comandante, un coronel, a un general corrupto igual que él, asalta un centro comercial, se llevan la mercadería, no informan a todo el país cómo se la reparten y a cuánto se la reparten y se la rematan, ¿no? Y queda impune ese acto gangsteril, sí, cubriéndolo con un manto, y se lo digo con conocimiento de causa. A Polvos Azules llegaron las esposas de los policías a rematar celulares que habían asaltado en la avenida Argentina, en la cuadra 4, celulares que valían 1000 soles, te lo vendían en Polvos Azules a 100 soles, con tal de deshacerse, porque se los habían repartido con los fiscales y los policías. O sea, yo no estoy mintiendo ni me contaron cuentos, lo he visto con mis propios ojos. Entonces, esos actos criminales, esos actos de gángster, quedaron y quedan impunes. Pero yo voy a encarcelar a un fiscal para que le quede como escarmiento al amparo del artículo 38 de la Constitución. Tenemos enlace telefónico a Chuba. A ver, aló, buenos días. Aló, buenos días, Enrique Arturo. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, adelante. Al doctor Rodríguez Cadera, nos saluda Antonio López de Trujillo. Bueno, comparto la indignación de Arturo Chumbe respecto a la manera delincuencial en cómo actúa cierto sector de la policía, del Poder Judicial, ¿no? En este caso, esos fiscales, y de lo cual no están exentos los jueces tampoco, ¿no? Pero acá el asunto viene a que el presidente Ollanta ayer dijo que los fallos y las sentencias se cumplen, que hay que dar ejemplos. ¿Por qué él no empieza dando ejemplos acá en el país? Acá hay muchas sentencias y muchos fallos que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema de los FONAVI.
los contratos con los médicos, con estos mismos policías que se quieren ir a una huelga. Entonces, en ese contexto también comparto lo que dice el doctor Rodríguez Medrano, de que este asunto debería verse y que no se están cumpliendo las normas en el Poder Judicial, que está ya prácticamente sometido al Poder Ejecutivo. Y ahora esta señora Echaí, que tiene un montón de problemas y hasta sentencias, la pone en el jurado de elecciones para que haga de las suyas. Es el colmo realmente, y todo porque no tenemos realmente una constitución para legalizar el país. Muchas gracias, Rodríguez Medrano, muchas gracias, amigo de Radio Moderno. Bien, esta es la hora exacta, amigas, amigos. Faltan solamente 7 minutos para que sean las 9 de la mañana. Estamos aquí en lo bueno, Lo malo. Y lo feo de la jornada. como siempre, con la participación del doctor Rodríguez Medrano. Bien, nosotros pues hablando las cosas como son, ¿no? Sin mucha palabrería ni charlatanería. No le falta razón a vos. Y tenemos que ponernos de pie. No puede ser que un ciudadano que sea más inmoral que tú, porque tú vendes chicles, vendes caramelos o vendes polos, ¿no? Entonces te venden la idea que tú eres socialmente menos que él. Y él, como es abogado y como la Constitución lo invistió para que sea fiscal, tiene el derecho a robarte, a asaltarte y a saquearte. Cuando él es un insolvente moral, porque viola la ley, viola la Constitución, ¿no? Mientras que tú trabajas 14, 16 horas diarias para mantener a tu familia, y tú crees que por ser pobre y por no haber estudiado, eres menos que él sí estudió, que él fue a la universidad, y con conocimiento pleno de la ley, la viola. Dime, ¿quién es menos, tú o él? El artículo 31, Arturo. El artículo 31. Acá tengo el 29, el 30 y el 31. Participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Ya, ahí quiero que repitas rendición de cuentas, remoción y... Claro, tiene remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. La ley Artículo 26, 31 de la Constitución. Sí, no solamente habla de que tenemos derecho a pedir que rindan cuentas. Entonces habría que pedirle pues al presidente que rinda cuentas de lo de la Telefónica y al Congreso también. Y eso están los partidos políticos para que lo soliciten, o los colegios profesionales. Pero ¿qué no lo hacen? ¿Te das cuenta? O sea, tenemos la norma, pero no la hacemos funcionar. Y ahí los alcaldes también, que se van de viaje. Y su pueblo se lo puede pedir. Muchas autoridades. No, por eso te digo, pues son presidentes cosas, regionales. son cosas que tiene que despertar el pueblo de conocer sus derechos. O sea, te sorprenderás de lo que yo te digo, pero lo que pasa es que la formación que he tenido me da esa capacidad para poderlo decir, porque la interpretación jurídica está establecida en la propia norma. Si no, textualmente, tú mismo estás diciendo, no necesita interpretación, porque es clara. Pero tú ves que los jueces, los fiscales, la interpretan caprichosamente y te la llevan a otro lado. Abusan de la ignorancia de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro pueblo. Por eso, ¿cuántas veces les digo, incluso yo, a partir del día lunes nuevamente estamos, porque se agotó la Constitución, nuevamente estamos entregando la Constitución gratuitamente, a partir del día lunes, para que usted no se defienda, para que usted defienda a su familia, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y se forme como costumbre ser instruido, y hay que ser agradecidos. ¿Usted cree que en un día, en un mes, o en un año, o en 5 años, aprendió todo lo que nos trata de enseñar el doctor Rodríguez Medrano? Entonces hay que escuchar, aprender. Ahí están los teléfonos. Usted no entiende, no tenga vergüenza. 332-77, vuelva a repetirle, ¿sabe qué tal palabra no le entiendo? ¿Qué es lo que usted quiso decir? Yo me aburro cuando usted habla así, explíqueme por favor, porque no tengo capacitación, la capacidad de entenderlo. Y es su obligación de él, su obligación moral, su obligación catedrática, su obligación profesional,
porque es un científico del campo jurídico, hacerle entender en detalle, para que usted le haga entender en detalle a sus hijos, a sus vecinos, y saber que nosotros somos los dueños de este país. Nosotros tenemos la autoridad moral de cuestionar al presidente de la República, al presidente regional, al alcalde, al congresista, al juez, al fiscal y a todas las autoridades, porque nosotros somos los propietarios de esta república, de este país, no ellos. Hoy estoy hablando fuera de la razón y de la ley, señor. Acaba de leer el artículo 31 y eso es suficiente. O sea, todo ciudadano habla de los ciudadanos, no habla de grupos, habla de la persona, ¿no? Por lo tanto, ¿qué mejor que ellos, no? Es la ley, no soy yo. ¿Por qué creen ustedes que tratan pues de el policía corrupto, ¿no? El honesto? No estoy hablando del honesto, el fiscal. Trata de atarantarlo cuando usted quiere defender un derecho. Le voy a aplicar la ley. A ti. Usted ajuste, usted consulta con su abogado. O sea, te amedrentan porque ellos saben que están violando la ley, que no están actuando de acuerdo a la norma legal, sino a su antojo, a su criterio. Bien, pues el tiempo es tirano. ¿Algo más que agregar, doctor Rodríguez Medrano? No, ya será para la próxima semana. Estamos, Arturo Chumbe. No, estamos de acuerdo en que el pueblo entienda y reclame sus derechos con justicia, pero dentro de los parámetros que la propia ley y la Constitución señalan. De lo contrario, ellos cometerían una infracción a la ley. Claro, y lo todo que no se quiere dentro de la ley. No, si no veamos nada más lo que le ha pasado en este caso, pero de Cajamarca, de que los ronderos castigan a las prostitutas. Y ahora el Ministerio Público se está investigando a los ronderos por haber actuado por mano propia. O sea, que está condenado. Pero veamos, son cosas que merecen una reflexión. Justamente el pueblo, ¿por qué toma las riendas por su propia mano? Por la falta de liderazgo de las autoridades. Y entonces eso hay que pensarlo y corregirlo, porque tampoco se puede permitir que tomen la ley y hagan lo que ellos quieren por su derecho que tienen como ciudadanos al margen de la ley, y eso está sancionado. Así de que, buenos días, y agradeciendo a Dios nuevamente, y bendito sea Él por las cosas que nos da diariamente. Arturo Chumbe te dice, gracias Perú. Centro Récord de Avenida El Sol 358 en San Roque Sur.